Imagina una época en la que los dioses luchaban por el control del cielo y la tierra. Dos de las deidades más poderosas de la historia antigua, Yahvé y Baal, enfrentándose en una guerra celestial por el destino de las civilizaciones. ¿Qué pasaría si te dijera que, detrás de las leyendas, existieron batallas cósmicas que definieron las creencias de miles de personas? Quédate hasta el final porque hoy nos desentrañamos las historias más fascinantes y épicas entre Yahvé y Baal, los antiguos dioses cananeos. Lo que descubrirás te dejará sin aliento. Hace mucho tiempo, en tierras antiguas y llenas de misterio, existía un mundo donde las creencias y los dioses eran tan importantes como el aire que se respiraba. En esas tierras conocidas como Canaán, las personas no solo creían en un dios, sino en muchos, y cada uno tenía un papel fundamental en su vida diaria. Dos de los dioses más poderosos de esta época eran Yahvé y Baal. Pero aunque ambos reinaban en la misma región, sus historias y lo que representaban eran completamente diferentes, y sus caminos pronto se cruzarían en una batalla épica por el dominio del cielo y la tierra. Primero tenemos a Baal. En Canaán, Baal era venerado como el dios de las tormentas, el trueno y la fertilidad. Para los pueblos antiguos, Baal no era solo un dios más, sino el encargado de asegurar que las lluvias llegaran a tiempo para que las cosechas crecieran y las personas pudieran sobrevivir. Imagina lo importante que era esto en una época en la que la agricultura lo era todo. Si no llovía, las cosechas morían, y con ellas, el pueblo sufría hambruna. Por eso, Baal tenía un lugar privilegiado en el corazón de los cananeos, quienes lo veían como su protector. En sus historias, Baal era representado como un dios poderoso, siempre rodeado de nubes y relámpagos, cabalgando por los cielos, dominando el clima y asegurándose de que las tierras permanecieran fértiles. Por otro lado, tenemos a Yahvé, un dios muy diferente. Mientras Baal era adorado por muchos pueblos, Yahvé en sus inicios era adorado exclusivamente por los israelitas, un pequeño grupo que vivía entre las tierras cananeas. Al principio, Yahvé no era tan conocido ni tenía tantos seguidores como Baal, pero su importancia creció a lo largo del tiempo. Lo que hacía a Yahvé diferente era su demanda de exclusividad. Mientras que otros dioses podían compartir su adoración con otras deidades, Yahvé exigía ser el único dios de su pueblo. No compartía su poder ni su gloria. Para los israelitas, Yahvé no era solo un dios de la naturaleza, sino el dios que los había elegido, el que les daba leyes, los guiaba y los protegía, siempre y cuando le eran leales. Ambos dioses, Yahvé y Baal, compartían territorio. Baal tenía a los grandes reinos de Tiro, Sidón y Ugarit bajo su protección, mientras Yahvé guiaba a los israelitas, un pueblo pequeño, pero con una fe firme. En un principio, estos dioses coexistieron en paz, cada uno en sus dominios. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara una verdadera lucha por el poder, no solo entre ellos, sino también entre sus seguidores. La adoración a Baal no se limitaba solo a las cosechas y las lluvias. Era una religión cargada de rituales que conectaban a las personas con la naturaleza, con el ciclo de la vida y la muerte. Los cananeos creían que Baal, con su control sobre el clima, era el encargado de garantizar que la vida continuara año tras año. Pero su influencia no se quedó solo en los campos. A medida que su culto se extendía, el poder de Baal también crecía, lo que lo convertía en una amenaza no solo para otros dioses, sino también para los pueblos que intentaban resistir su influencia. Yahvé, en cambio, proponía algo radicalmente distinto. Mientras que Baal representaba el ciclo natural, la fertilidad y la necesidad de complacer a los dioses de la naturaleza, Yahvé ofrecía a los israelitas un camino distinto, uno de leyes estrictas, orden y, sobre todo, devoción exclusiva. Y así fue como comenzó a gestarse el conflicto. No era solo una batalla por el clima o las cosechas, sino una guerra por los corazones y las mentes de las personas. Los israelitas debían elegir entre dos dioses muy diferentes. Por un lado, Baal ofrecía la promesa de fertilidad y prosperidad en la tierra. Por el otro, Yahvé exigía lealtad total, pero con la promesa de protección y un futuro guiado por su mano firme. En las antiguas tierras de Canaán, Baal no era solo un dios más, era una deidad que dominaba los cielos.
Conocido como el Rey de las Tormentas, su poder se extendía por las nubes, los truenos y la lluvia, convirtiéndolo en el dios más importante para las personas que vivían de la agricultura. Para los cananeos, Baal no solo traía vida a la tierra, sino también la destrucción. Si lo adoraban correctamente, enviaba lluvias abundantes para que las cosechas crecieran fuertes y sanas, pero si se le descuidaba o enfurecía, podía traer tormentas devastadoras, inundaciones o incluso sequías que dejaban la tierra árida y sin vida. Los relatos antiguos describen a Baal como un dios guerrero, siempre listo para la batalla. En una de las historias más conocidas, Baal se enfrenta a Yam, el dios del mar, en una lucha que decidiría quién tendría el control sobre la tierra. Yam representaba el caos, el desorden, y su poder sobre los océanos lo convertía en una amenaza para la estabilidad de las tierras habitadas por los humanos. Baal, con su poderoso mazo, luchó con furia, golpeando a Yam hasta derrotarlo. Fue entonces cuando los otros dioses proclamaron a Baal como el Rey Supremo, el dios que traería el equilibrio entre la naturaleza y los humanos. Este triunfo sobre Yam no solo consolidó el poder de Baal en el panteón de los dioses cananeos, sino que también reforzó su conexión con la fertilidad de la tierra. Después de todo, sin lluvia, la vida no podría prosperar. Las personas dependían completamente de Baal para asegurar que las lluvias llegaran a tiempo para las siembras. Durante la temporada seca, la adoración a Baal se intensificaba, con rituales y ofrendas que intentaban apaciguarlo y rogarle por agua. Si llovía, significaba que Baal estaba contento y las cosechas serían abundantes. Si no, el pueblo temía que algo terrible había ocurrido para enfurecer al dios. Las representaciones de Baal lo muestran en una postura majestuosa y poderosa, con un mazo en una mano y un rayo en la otra. Se creía que su rayo era el símbolo más visible de su poder. Cada vez que un relámpago cruzaba el cielo, los cananeos sabían que Baal estaba activo, controlando las tormentas y mostrándose ante sus seguidores. Pero este poder sobre la naturaleza no solo lo convertía en un dios benévolo. Baal también era temido, ya que las tormentas que podía desatar eran impredecibles y, en ocasiones, mortales. Durante el auge de Baal, su culto se expandió por toda la región. Grandes ciudades como Tiro, Sidón y Ugarit lo adoraban con devoción. Los templos dedicados a Baal eran inmensos, decorados con estatuas de oro y ofrendas de todo tipo. En estos templos, los sacerdotes de Baal realizaban rituales que incluían sacrificios y ceremonias destinadas a honrar a este dios de las tormentas. Se cuenta que, en algunos momentos de gran desesperación, los cananeos incluso ofrecían sacrificios humanos para asegurarse de que Baal enviara la lluvia necesaria para salvar las cosechas. En el corazón de estos rituales estaba la creencia de que Baal no solo controlaba el clima, sino también la fertilidad de la tierra y, por lo tanto, la prosperidad de las naciones. Los reyes y gobernantes también dependían de Baal para mantener su poder. Sin lluvia, el hambre se extendía, y con ella, el descontento de la población. Así que, para mantener el orden en sus reinos, los gobernantes debían asegurarse de que Baal fuera constantemente adorado y venerado. No hacerlo era un riesgo demasiado grande. A lo largo de los años, Baal se consolidó no solo como el dios de las tormentas, sino como una deidad central en la vida de las personas. Pero su historia estaba lejos de terminar. La llegada de Yahvé como un dios dominante que exigía devoción exclusiva comenzaría una batalla que sacudiría la tierra de Canaán. Aunque Baal había sido proclamado rey de las tormentas, su reinado estaba a punto de ser desafiado de una forma que nadie esperaba. La historia de Baal, el dios que dominaba el cielo, pronto chocaría con la historia de un dios que aspiraba a dominar los corazones y las almas. Pero, por ahora, Baal seguía siendo el dios al que todos temían y adoraban, el que cabalgaba sobre las nubes, enviando relámpagos y truenos para recordarles a todos quién era el verdadero rey de las tormentas. Todo empieza en el reino de Israel, bajo el reinado del rey Acab. Acab era un rey que, a pesar de ser israelita, no era tan fiel a Yahvé como debería. En parte, esto se debía a su esposa, Jezabel,
una mujer que no solo era famosa por su carácter fuerte, sino también por ser una devota seguidora de Baal. Jezabel había traído consigo la adoración de Baal desde su tierra natal y no perdió el tiempo en promover su culto en Israel. Bajo su influencia, templos y altares para Baal empezaron a aparecer por todas partes. Esto, como te puedes imaginar, no le sentó nada bien a Yahvé. El pueblo de Israel se encontraba en una encrucijada. Por un lado tenían a Yahvé, el Dios que los había sacado de Egipto y que les había dado leyes estrictas para seguir. Por otro tenían a Baal, un Dios que prometía prosperidad a través de las lluvias y las cosechas. Muchos israelitas comenzaron a dividir su adoración, rezando a Yahvé por un lado, pero también ofreciendo sacrificios a Baal por miedo a que, si no lo hacían, sus campos se secarían. Este sincretismo religioso enfureció a Yahvé, quien siempre había exigido ser el único Dios de su pueblo. Es en este contexto que aparece Elías, un profeta que estaba completamente comprometido con Yahvé. Elías no era un hombre cualquiera. Tenía un carácter fuerte y un profundo sentido de justicia, y no estaba dispuesto a tolerar la creciente influencia de Baal en Israel. Así que decidió hacer algo drástico: desafiar a los profetas de Baal en un enfrentamiento directo. Y no sería un simple debate teológico, sino una prueba definitiva para demostrar quién era el Dios verdadero. El escenario elegido para esta gran confrontación fue el Monte Carmelo, un lugar sagrado donde la gente se reunía para adorar. Elías convocó a los 450 profetas de Baal y frente a una gran multitud les propuso un desafío. La idea era simple: ambos lados prepararían un sacrificio, pero en lugar de encender el fuego ellos mismos, invocarían a sus dioses para que enviaran fuego del cielo y lo encendieran. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. Imagina la escena: el Monte Carmelo lleno de espectadores, los profetas de Baal por un lado y Elías, solo, del otro. Los profetas de Baal fueron los primeros en intentar. Prepararon su altar, sacrificaron un toro y comenzaron a invocar a Baal. Durante horas y horas gritaron, danzaron y hasta se cortaron a sí mismos, un acto que creían que demostraría su devoción y haría que Baal respondiera. Pero no importaba cuánto lo intentaran, nada sucedió. Elías, viendo esto, incluso comenzó a burlarse de ellos, diciendo cosas como: «Quizás Baal está dormido, ¿por qué no lo llaman más fuerte?». A medida que el día avanzaba, los profetas de Baal se desesperaban, pero el cielo permanecía en silencio. Cuando llegó el turno de Elías, todo cambió. Con calma reparó un altar a Yahvé que había sido destruido, colocó la madera y el sacrificio, y luego hizo algo inesperado. Ordenó que empaparan el altar con agua, hasta que todo estuviera completamente mojado, como para hacerlo aún más difícil. Luego, Elías oró a Yahvé, pidiendo que demostrara su poder para que el pueblo de Israel supiera quién era el verdadero Dios. Y fue entonces cuando sucedió lo increíble. Del cielo cayó un rayo de fuego, tan poderoso que no solo consumió el sacrificio y la madera, sino también las piedras del altar y el agua que lo rodeaba. El pueblo, asombrado, cayó de rodillas y gritó: «Yahvé es el Dios verdadero». En ese momento quedó claro quién tenía el verdadero poder. Esta victoria de Yahvé fue un golpe devastador para Baal y sus seguidores en Israel. No solo se demostró que Yahvé podía controlar el fuego, sino que también tenía la capacidad de humillar a Baal en su propio terreno, frente a su propio pueblo. Tras este evento, Elías ordenó que los profetas de Baal fueran arrestados y ejecutados, consolidando la victoria de Yahvé y eliminando, al menos temporalmente, la influencia de Baal en Israel. Sin embargo, esta confrontación no fue el final de la historia. Aunque Yahvé ganó esta batalla, la lucha entre estos dos dioses y sus seguidores continuaría. Baal no desaparecería fácilmente, y Jezabel, furiosa por la derrota, juró vengarse de Elías. Pero en ese momento Yahvé había dejado claro que él era el Dios más poderoso, al menos en Israel. El culto a Baal era profundo y estaba arraigado en la vida cotidiana de los pueblos cananeos e israelitas. Durante generaciones las personas habían confiado en Baal para que trajera las lluvias, para que la tierra fuera fértil y las cosechas crecieran.
Baal no era solo un dios distante, sino una deidad a la que las personas veían como cercana y vital para su supervivencia. Y aunque Elías y Yahvé habían demostrado que el Dios de Israel era poderoso, la tentación de volver a Baal siempre estuvo presente, especialmente en tiempos difíciles. Tras la derrota en el Monte Carmelo, el culto a Baal no desapareció por completo. De hecho, siguió resurgiendo, a menudo en las sombras o en secreto. Jezabel, la reina que había introducido el culto a Baal en Israel, no se rindió fácilmente. Aunque Elías había derrotado a los profetas de Baal, Jezabel no dejó de luchar por su Dios. Intentó restablecer el culto, y con ella, muchos siguieron adorando a Baal en silencio, en lugares apartados, donde los ojos de Yahvé no parecían estar tan presentes. Y es que, para muchas personas, la promesa de Baal era difícil de ignorar. El ciclo natural de las estaciones, las lluvias y las cosechas estaba profundamente vinculado a su imagen como dios de la fertilidad y las tormentas. Si una cosecha fallaba o si una sequía golpeaba la tierra, era fácil de entender por qué la gente se regresaba nuevamente a Baal. Para ellos, Baal no era simplemente un dios derrotado, sino una deidad que seguía siendo parte de la misma naturaleza. Podía haber perdido una batalla, pero su presencia en la vida diaria era difícil de borrar. A medida que pasaban los años, Baal continuaba resurgiendo. Incluso en momentos en que Yahvé parecía ser el dios dominante en Israel, el culto a Baal se filtraba entre las grietas. Los templos se reconstruían, los altares se levantaban en colinas y lugares altos, y los rituales secretos continuaban. Las personas podían venerar a Yahvé abiertamente, pero en lo más profundo de sus corazones o en la soledad de sus campos, muchos seguían ofreciendo oraciones a Baal, rogando por la lluvia, por la fertilidad y por la seguridad de sus familias. Este ciclo de adoración y resurgimiento se repetía una y otra vez. Cuando las cosas iban bien, cuando las cosechas eran abundantes y las lluvias llegaban a tiempo, el pueblo israelita se mantenía fiel a Yahvé. Pero cuando la tierra se secaba y el hambre amenazaba, los recuerdos de Baal regresaron con fuerza. Este dios, que había sido parte de la vida de sus antepasados durante siglos, seguía siendo una figura difícil de ignorar. Incluso los reyes de Israel, a veces, caían en la trampa de volver a Baal. Uno de los ejemplos más claros fue el reinado de Manasés, quien permitió la restauración de los altares de Baal y otros dioses extranjeros, buscando desesperadamente una solución a los problemas que enfrentaba su reino. Manasés creía que al permitir el regreso de Baal, podría traer la prosperidad de vuelta a la tierra, y aunque fue duramente criticado por los profetas de Yahvé, el resurgimiento del culto a Baal bajo su mandato demostró cuán difícil era deshacerse de estas creencias tan arraigadas. Piensa en esto. La lucha entre Yahvé y Baal no solo fue una confrontación entre dos dioses poderosos, sino también un reflejo de algo más grande, algo que sigue ocurriendo en nuestras vidas diarias. Es la eterna batalla entre lo que ya conocemos y las tentaciones de lo nuevo, entre la seguridad que nos da lo familiar y el riesgo de buscar otras soluciones cuando las cosas no van bien. En su tiempo, los israelitas vivían esa tensión constantemente. Yahvé, el Dios que les había dado una identidad como pueblo, les prometía protección y prosperidad, pero también exigía lealtad absoluta. Por otro lado, Baal era el Dios que parecía más cercano a las necesidades del día a día: lluvia para los cultivos, fertilidad para la tierra. En tiempos de crisis, era difícil no mirar hacia Baal, el Dios que siempre había estado allí, incluso antes de que Yahvé entrara en escena. De cierto modo, todos nosotros enfrentamos ese mismo tipo de decisiones en nuestra vida. Puede que no estemos eligiendo entre dos dioses antiguos, pero constantemente nos vemos atrapados entre lo que ya conocemos y lo que parece una solución más rápida o conveniente. La historia de Yahvé y Baal es una metáfora de la lucha interna que enfrentamos cuando debemos decidir en quién confiar en momentos de incertidumbre. ¿Nos mantenemos fieles a lo que siempre hemos creído o nos dejamos tentar por nuevas promesas, aunque no sepamos si realmente funcionarán? Además, esta lucha entre Yahvé y Baal no solo tiene que ver con la religión, sino también con el poder y la influencia. A lo largo de la historia, los gobernantes,
como el rey Acab y la reina Jezabel, usaron a los dioses como herramientas para consolidar su poder. ¿No es eso algo que también sigue ocurriendo? Líderes y poderosos a menudo utilizan las creencias y las tradiciones para mantener el control, y el pueblo se ve atrapado en el medio, tratando de decidir qué es lo correcto. La batalla entre Yahvé y Baal fue una guerra de poder, de política, pero también una guerra espiritual. Los líderes jugaban con los dioses, pero era el pueblo el que sufriría las consecuencias. Lo fascinante es que, a pesar de que esta historia ocurrió hace miles de años, sigue siendo relevante hoy. Porque aunque Yahvé prevaleció oficialmente, Baal nunca desapareció por completo. Como dijimos antes, la gente seguía invocando a Baal en secreto, y su culto resurgía cada vez que la desesperación los empujaba a buscar soluciones rápidas. Y no podemos olvidar que, en la vida real, las creencias, las promesas y las soluciones mágicas siguen apareciendo cuando las cosas se ponen difíciles. Es parte de la naturaleza humana buscar respuestas, y muchas veces esas respuestas están más en nuestras tradiciones y miedos que en la lógica o la fe. Al final, la batalla entre Yahvé y Baal no fue solo sobre el control del cielo o la tierra. Fue una batalla por el alma de las personas, una lucha por definir qué tipo de vida querían llevar y en qué creían realmente. Y esa es una batalla que, de una manera u otra, todos seguimos librando. Así que, mientras cerramos este capítulo, piensa en las historias que hemos recorrido. Recuerda los momentos en los que Baal parecía tener el control y cómo, una y otra vez, Yahvé demostró que la lealtad y la fe eran más fuertes que las soluciones rápidas o los ataques fáciles. Porque al final, lo que más importa no es solo quién gana la batalla, sino lo que aprendemos de ella. Y en eso tanto Yahvé como Baal nos han dejado muchas lecciones. Y así llegamos al final de nuestro viaje épico. Hemos explorado el choque de dos titanes del mundo antiguo, Yahvé y Baal, viajando desde sus orígenes, sus batallas y hasta sus influencias en el mundo moderno. Espero que hayas disfrutado tanto como yo contando esta fascinante historia, llena de mitología, poder y enseñanzas que, aunque milenarias, siguen teniendo eco en nuestra forma de ver el mundo hoy en día. Pero antes de despedirnos, quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final de este video. Tu curiosidad y tu tiempo son lo que hace que podamos seguir compartiendo estas historias, que no solo entretienen, sino que también nos ayudan a reflexionar sobre nuestra propia vida y las decisiones que tomamos cada día. Tal vez no estemos en la antigüedad, sacrificando en altares o invocando tormentas, pero las luchas que enfrentamos en nuestra vida diaria, las dudas, los miedos y las tentaciones, en muchos sentidos siguen siendo las mismas. Si te llevas algo de este video, espero que sea la idea de que las historias, aunque antiguas, siempre tienen algo que enseñarnos, y que nuestras decisiones, aunque a veces difíciles, nos definen y nos guían en el camino hacia lo que realmente valoramos. Así que, cuando la vida te presenta un dilema, recuerda que hasta los dioses más poderosos tuvieron que luchar por su lugar, y al final, lo importante es aprender de esas luchas. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Recuerda también que tus comentarios son súper importantes para nosotros. Nos encanta saber qué piensas, qué temas te gustaría que cubriéramos en el futuro o simplemente escuchar tu opinión sobre la historia de Yahvé y Baal. Así que no dudes en dejarnos tus pensamientos abajo. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre mitos, leyendas y las batallas que dieron forma a nuestra historia, estás en el lugar correcto. Este canal es para todos aquellos que, como tú, tienen una mente curiosa y disfrutan sumergirse en las historias que han definido el mundo tal y como lo conocemos. Lo mejor está por venir. Por último, si conoces a alguien a quien le podría gustar este contenido, compártelo. Cuantas más personas podamos llegar, más historias increíbles podremos traerles. Y quién sabe, tal vez en el próximo video hablemos de otra épica batalla de dioses, héroes o incluso de cómo estas historias antiguas siguen influyendo en el mundo moderno de formas que ni imaginamos. Así que, con eso dicho,
Muchas gracias nuevamente por haberme acompañado hasta aquí. No importa si eres un apasionado de la mitología, un fan de las historias antiguas o alguien que simplemente disfruta de aprender algo nuevo. Espero que este video haya despertado tu interés y, sobre todo, que te haya dejado con algo en qué pensar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios del pasado y descubriendo cómo siguen presentes en nuestro día a día. Hasta entonces, sigue explorando, sigue preguntando y, sobre todo, sigue disfrutando de cada historia que el mundo tiene para ofrecer.